armado de los circuitos electrónicos, pues es precisamente un ejercicio para que ustedes adquieran la habilidad, ¿sí? Para que ustedes adquieran la habilidad de poder, ¿cómo les diré? De poder, pues, trasladar la información pictórica, o sea, el símbolo, a algo ya físico, ¿sí? A algo ya, pues ya, armado, ¿sí? Inclusive pueden llegar a tener la habilidad, como técnicos, de convertir esto a algo pictórico, ¿sí? Eso es de mucha utilidad cuando hace uno reparaciones de equipos electrónicos, que a lo mejor no conocemos del todo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de tarjeta, ¿sí? Donde, bueno, estamos cambiando, estamos reparando, ¿sí? Estamos cambiando componentes. Entonces, es bien importante, pues, de alguna forma, sacar, por ejemplo, de esto un diagrama pictórico, simbólico, ¿sí? Entonces, es una habilidad que todo electrónico tiene que desarrollar, ¿no? Claro. Entonces, por esa razón, pues es bueno estar armando, y a lo mejor a ustedes a la primera, pues no se les va a dar, porque esto es práctico, es práctica, es práctica, es práctica. Ujú. Entonces, por eso en los cursos, pues yo les doy un poquito más pues de prioridad a ese tipo de situaciones que debemos pues de tomar muy en cuenta, ¿no? Sí. Ahora, las situaciones, los símbolos que ustedes deben de tomar más en cuenta, va a ser el de tierra, que este es GND, ¿sí? GND, ground, ¿sí? Así se le dice. Sí, Y GND, este ajá. otro símbolo que es el más Más. BCC, Ajá. ¿sí? Ese más BCC que nos va a dar la pauta para determinar dónde va el positivo de nuestra fuente y dónde va el negativo, ¿sale? Ajá. Negativo. Entonces vamos a tener positivo y negativo, ¿correcto? Ujú. ¿Sí? Entonces, Correcto. de esa manera, pues vamos a poder polarizar, eso se le llama vías, no es que lo tengo que hacer así para que se vea, vías o polarización. Acá le podemos poner polarización, ¿sí? Vamos a tener Claro. polarización, ¿sale? Vamos a tener vías, ¿sí? BCC, ¿sale? Entonces, esto es bien importante, es lo básico para precisamente poder echar a andar un circuito. Como lo vieron en el video del ensamble pues de este Claro. aparatito, pues Ujú. fui por partes. Primero, se recomienda eh, hacer los puentes. Por ejemplo, primero hice el puente de la 4 a la 8. Después Ajá. hice el puente de la 6 a la 2. Una vez que tengo los puentes Ajá. ya resueltos y las alimentaciones ya identificadas, pues vamos a contar con, con las resistencias, ¿sí? Vamos a colocarlas entre la terminal 8 y la 7. Y entre la terminal 7 y la 6, la siguiente resistencia. Entonces vamos a tener estos dos, estas dos partes bien importantes. Posteriormente, ya que tengo resuelto los puentes, ya que tengo resuelto también la colocación de la base del integrado, porque los integrados son muy sensibles a la temperatura, al calor, entonces vamos a conectar ya el capacitor. Por eso hay que ir por partes, siempre que armen un circuito, hay que ir por partes, ¿sí? Es importante llevar un procedimiento. Primero los dispositivos pasivos y al último, pues ya, por ejemplo, yo puse la salida con la resistencia y el diodo.
Entonces, ya que tengo resueltos los puentes, ya que tengo resueltos las retroalimentaciones, bueno, entonces ahora hay que verificar, por ejemplo, así, con las terminales, hay que checar, hay que testear con el ómetro o con el medidor de continuidad. Aquí la continuidad, ¿sí? Contacto metal con metal. Y verificar los puentes, ¿no? Yo aquí tengo entre la terminal 2, vamos a checarlo así, entre la 2 y la 6, ¿no? Debo de tener un puente, ahí está el puente, pero no debo de tener continuidad en las terminales contiguas, solamente en esas, ¿sí? De hecho, lo voy a hacer de tal forma que pues, sea visible, ¿no? Esta es la terminal 6, a ver, esta es la terminal 2, perdón, la terminal 2 y la terminal 6, ¿sí? Y ahí está. Entre la terminal 4 y la 8, ¿sí? Entonces tenemos la 8 y la 4. Ahí está, ¿sí? Entonces hay que probar, a pesar de que se vean las piezas soldadas, a pesar de que pues, le hayamos puesto estaño, que le hayamos puesto soldadura y el calor y todo eso, es bien importante que chequemos continuidad, ¿sí? Que verifiquemos la continuidad, porque a veces nos vamos a la parte visual y nos confiamos y no checamos esto, ¿sí? Entonces, es bien importante que, por ejemplo, entre la terminal 8 y la 4 haya continuidad y entre la 2 y la 6 para que el circuito pues tenga esa funcionalidad. Ahora, es importante también checar entre la 8 y la 7 pues sí, lo que estamos soldando, ¿no? Entre la 8, entre esta terminal, yo recomiendo cuando son circuitos integrados, esta es la terminal 8. Y por decir, hay que checar la continuidad con el pin soldado de esta resistencia, que no haya falsos contactos. Esta es la 7, pues entonces va con el otro pin. Esta es la 6, entonces ya va con este otro pin, ¿no? 6 y la 2, ¿no? Y ahí está. Entonces, hay que repasar, en pocas palabras, hay que repasar todos estos puntos de conexión con el multímetro, ¿sí? Para que estemos seguros de que no haya falsos contactos, que no haya sorpresas, por ejemplo, entre esta terminal que es la 1 y este puente, ¿no? Puede haber un falso contacto. O entre la terminal esta y esta otra terminal del LED, ¿sí? Así. Tenemos que checar, porque si no, aunque aparentemente aquí se ve soldado, luego no agarran los puntos, ¿eh? Entonces, o hay falsos contactos. Entonces, es bien importante realizar esas pruebas, ¿no? ¿Sí? Continuidad, vamos a buscarla aquí. Continuidad, bien, bien importante. Verificar aquí la continuidad, acá también. Ahora con respecto a la terminal 1, ¿sí? Y así, o sea, ustedes deben de volverse un poquito más meticulosos para poder encontrar fallas. De hecho, ese es el trabajo cuando revisamos circuitos. En el caso de su circuito tendremos que encontrar cuál es la falla. Si es un falso contacto, si falta un componente por soldar, o de plano, cabe la posibilidad de que no haya manejado la numeración de las terminales. Es bien importante de notar que el circuito integrado aquí trae una marquita aquí, la terminal 1, la terminal 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, ¿sí? O sea, hay que numerar las terminales. ¿Quién me dice
¿cómo voy a numerar las terminales? Bueno, pues hay que irnos al datasheet, ¿no? Como siempre, datasheet, catálogo. Vamos a ir por el PDF, ¿sí? Abrimos datasheet catalog, buscamos, ya saben el procedimiento, LM555, buscamos, aquí abrimos el de National, que es el más completo, National Semiconductor, y pues ya aquí ya tengo el PDF, se los voy a compartir. A ver, vamos a compartirles la pantalla y me indican si ya la ven, si ven el PDF. A ver, si lo ven, si lo alcanzan a ver. Sí. Sí, ok. Bueno, Sí. ya está el PDF. Bueno, dice LM555 timer, ¿no? Timer. Bueno, ese LM555 timer, pues aquí dice descripción general. Como siempre, jóvenes, la recomendación, un electrónico debe de ser bien habilidoso. ¿En qué aspecto? Pues en ser ¿cómo se le dice? Bueno, multifunción, ¿no? Tiene que ser más o menos bueno en lo que es la electrónica, en la lógica, tiene que ser más o menos bueno en las matemáticas y tiene que ser bueno también en la parte del inglés, porque toda la información viene en inglés, ¿no? Entonces, aquí van el esquemático, ¿sí? De hecho, aquí me dice el fabricante las aplicaciones. Dice timing, precision timing, o sea, es un temporizador de precisión, es un generador de pulsos, un timing secuencial, generador de tiempo de retardo, modulador de pulso, generador de rampa lineal, etcétera. Tiene muchas aplicaciones esto, ¿eh? Esto es lo que tenemos por dentro del circuito integrado, ¿sí? Esto es lo que tenemos por dentro del integrado. Tenemos transistores, tenemos resistencias, tenemos pues, varios componentes, varias piezas, tanto transistores PNP como transistores NPN. PNP porque la flecha penetra y transistores NPN porque la flecha no penetra, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos fuente de voltaje recomendado pues, de 4.5 volts hasta 18 volts, ¿sí? O sea, el que trae la letra C, pues nada más aguanta hasta 16 volts, ¿sí? Yo por lo general, lo máximo que le he metido a este tipo de ensambles son 12 volts. No es recomendable meterle más de 12 por lo que estamos viendo aquí, aunque en algunos modelos podemos ponerle hasta 18. Pues aquí vienen otras especificaciones que, bueno, no vienen ahorita muy al caso. Aquí, pues lo más importante va a ser el encapsulado, lo que vamos a ver. Encapsulado, la terminal 1 es tierra, la terminal 2 es trigger o gatillo, la terminal 3 es salida, la 4 es reset, la terminal 5 es control de voltaje, 6 threshold, 7 descarga y 8 es VCC. ¿Cuáles son las dos terminales que debemos de identificar en todo circuito integrado? VCC y tierra, GND. Entonces aquí las alimentaciones pues, son muy importantes porque es tierra y VCC, el positivo, y el negativo. Ya teniendo eso en consideración, pues ya podemos alimentar bien, polarizar bien nuestro equipo y después pues, colocarle los demás componentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde sale la formulita o la frecuencia en la cual vamos a estar trabajando, encendiendo y apagando esto? Bueno, pues vamos a tener nosotros, pues, esto que se llama configuración del 555 como monoestable. Y tenemos el 555 como
astable, ¿no? Como un generador de ondas astable como este, ¿sí? De hecho, aquí el mismo fabricante requiere de un capacitor de 10 nanofarads, ¿sí? De 10 nanofarads aquí, o 0.01 microfarads de la terminal 5 a tierra, ¿no? Que no le estamos colocando. Porque, bueno, ya les comenté que pues, no hace mucha falta, no nos sirve de mucho por ahorita. Yo digo, pues para no hacer que gaste más dinero, pues para qué, ¿no? ¿Para qué lo pedimos? Entonces aquí esto es lo más importante que quiero que vean. El fabricante, pues nos muestra la formulita, ¿no? Esta es la formulita que les hablé la vez anterior, donde puedo yo calcular la frecuencia es igual a 1.44 entre 1.44 entre R1 más 2 veces R2 por C, ¿no? Entonces, yo a C pues, la puedo poner aquí o la puedo poner acá. R1, R2, bueno, RA, RB, no hay tanto problema, ¿no? Yo creo. Entonces, en base a los valores de la resistencia A, la resistencia B y el capacitor C, o sea, estos valores, R1, R2 y C, en base a estos valores, vamos a calcular la frecuencia, ¿sí? En base a estos valores, pues sale una frecuencia como de 0.5 Hz aproximadamente. Esto nos da pie a que el LED se vea que prende y apaga, se vea que prende y apaga, se vea que prende y apaga, ¿sí? De hecho, lo vemos en el video, ¿no? Se ve perfectamente en el video. Y pues ya en base a esas consideraciones, pues ya pues no sé qué dudas tengan, qué dudas surjan, qué preguntas tengan. Pues ya sí quisiera que de alguna forma pues, me digan, ¿sabe qué? Pues yo me surgió esta duda por esto, por aquello. Y es que haya esa retroalimentación entre ustedes y un servidor, ¿no? A ver, Brian. Una pregunta, profe. Sí, señor Enrique, claro. Bueno, hablando del LM 555, Sí. el que yo tengo lo estaba checando y dice, ¿es el mismo? LM555, pero ya no le escuché bien la pregunta. Sí, Perdón. el que yo tengo no es LM, dice NE 555L. Es el mismo, es ¿Es el el mismo. mismo? Ah, ok. Nada más Yo que pensé que era otra variación. hay muchos fabricantes, Sí, ¿no? O sea, en ok, realidad hay muchísimos fabricantes. ya. Sí, de este circuito lo hacen en China, lo hacen en Corea, lo hacen en Estados Unidos. Hay a lo mejor 1000 fabricantes en China, hay 100 fabricantes en Corea, hay 50 fabricantes en Japón, 50 fabricantes en Estados Unidos. O sea, es un circuito integrado bastante común, pero sí es el mismo.